Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a hablar hoy de los hidratos de carbono. Para hablar de los hidratos de carbono, tenemos que saber en un primer momento para qué me sirven, ¿sí? Y acá recuerden que la principal, no la única, pero la principal función de los hidratos de carbono es la de brindar combustible. Nosotros para correr, caminar, incluso pensar, recordar, que mi corazón lata, que mis pulmones reciban oxígeno, para todo esto yo necesito combustible. Y ese combustible va a venir de los hidratos de carbono. Y acá es importante remarcar que no todos los hidratos de carbono son iguales. Tenemos distintos tipos y tenemos una clasificación de hidrato de carbono que es según su estructura química. Los hidratos de carbono más complejos, que son los que están acá en la base de la pirámide, que tenemos los cereales, tenemos las legumbres, son hidratos de carbono complejos, son los almidones. Y acá saber que tenemos dos tipos, almidón amilosa y almidón amilopectina. Ya lo vamos a repasar o a profundizar en unos minutos. Por otro lado, si sigo avanzando, si sigo subiendo en la pirámide, me voy a encontrar con frutas y verduras. Las frutas y verduras son fuente de hidrato de carbono. Nota al margen, cuando ustedes escuchen a alguien que está diciendo no como hidratos de carbono y está comiendo una manzana o una ensalada, dejé los hidratos de carbono y está preparándose la ensalada, bueno, sepan que hay un error conceptual grande. Sepan que quizá esa persona que está diciéndoles eso no sería alguien a quienes ustedes les convenga seguir sus consejos, seguir en redes. Es un paréntesis que les hago no menor. Hay mucha gente dando información sin saber. Y eso puede generar muchos daños para la salud. Entonces, frutas y verduras son fuente de hidratos de carbono, son los hidratos de carbono simples, los monosacáridos y los disacáridos. Dentro de los monosacáridos tenemos glucosa, fructosa y galactosa, y dentro de los disacáridos, que sería la unión de dos monosacáridos, vamos a tener la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Según qué monosacáridos se unan, voy a tener los distintos disacáridos. Vamos a ver más adelante en digestión de los hidratos de carbono que este disacárido lactosa es justamente al cual yo le voy a prestar atención en los pacientes con intolerancia a la lactosa. Bien, hay una alteración en la enzima que me digiere, que me rompe este disacárido lactosa, entonces la persona no lo puede digerir bien y cuando consume algún alimento, como ser los lácteos que tienen esta lactosa, no tienen la enzima lactasa para digerirlo y genera los síntomas gastrointestinales que conocen o que pueden llegar a conocer. Más adelante los vamos a mencionar. Por otro lado, entre disacáridos y polisacáridos hay que agregar a los oligosacáridos. ¿Bien? Poli significa mucho, oligo significa alguno, di, dos, mono, uno. ¿Bien? Entonces tengo uno, dos, algunos, muchos. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los oligosacáridos serían los que tienen de 3 a 10 monosacáridos. Seguimos avanzando y nos encontramos con que, bueno, tanto azúcares, que se refiere a los hidratos de carbono simple, como almidones, son hidratos de carbono y son fuente de energía, combustible. Por otro lado, cuando yo me voy a fijar en la estructura química, me voy a dar cuenta que los hidratos de carbono están formados por un carbono, por moléculas de carbono, moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. La proporción es de una molécula de carbono cada dos de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, si yo lo veo, acá lo tengo, voy a tener carbono, H2O. Sería una molécula de agua. Entonces yo tengo un carbono y una molécula de agua. Tengo un carbono hidratado. Tengo un hidrato de carbono. De ahí viene el nombre. Hidrato de carbono, carbohidrato, viene de acá, de esta fórmula en la cual yo tengo el carbono con el agua. Siguiendo con esta parte de la clasificación que les pongo acá, específicamente de los monosacáridos, yo los monosacáridos los voy a poder clasificar también como aldosas o como cetosas. ¿Según qué? Según dónde tenga el grupo carbonilo. ¿Recuerdan que el grupo carbonilo era ese carbono que se unía por doble enlace con el oxígeno? Y si yo lo tenía en un extremo de la cadena de carbonos, iba a ser un aldehído, y si yo lo tenía en un carbono central, iba a ser una cetona. Bueno,
Si mi hidrato de carbono tiene un aldehído, es una aldosa. Si tiene una cetona, es una cetosa. Esta es una manera de clasificar a los monosacáridos. Y por otro lado, como ven ahí abajo, vamos a encontrar que también lo puedo clasificar según cuántos carbonos tiene mi monosacárido. Si tiene 3 carbonos en su estructura química, va a ser una triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, hasta hasta esta hexosa en la cual yo voy a tener la glucosa como un ejemplo. El monosacárido más abundante, ya lo vamos a ver, es la glucosa. Y la glucosa es una hexosa. ¿Por qué? Porque la estructura está formada por 6 átomos de carbono. Entonces, como una cuestión que ustedes pueden recordar para identificarlos, siempre los monosacáridos van a estar todos los carbonos unidos a un grupo hidroxilo. ¿Se acuerdan? El grupo hidroxilo, el oxígeno con el hidrógeno. Excepto uno. Uno de los carbonos, en vez de estar unido a un grupo hidroxilo, va a estar unido a un carbonilo. Y como ya habíamos visto antes, si este carbonilo está en un carbono central, va a ser una cetona. Si está en algún carbono el primero o el último, o sea, un carbono de un extremo, va a ser una aldosa. ¿Qué va a hacer la célula cuando reciba la glucosa? Bueno, lo que va a hacer es aprovecharla como combustible, pero la va a transformar en una molécula que es más fácil de aprovechar para la célula. Y ese es el ATP, adenosín trifosfato. Este adenosín trifosfato es como la energía en su mejor manera de ser aprovechada que utiliza la célula. ¿Quién es la organela principal, la central energética de la célula? Es la mitocondria. La mitocondria es la organela de la célula que me va a permitir el mayor aprovechamiento. Yo sí puedo meter esa glucosa de alguna manera. Ya vamos a ver que técnicamente lo que meto no es la glucosa, sino es otra molécula producto de la glucosa. Si yo la puedo introducir a la mitocondria, voy a tener 36 moléculas de ATP cuando yo rompo la molécula de glucosa. Es mucho combustible, muy buena manera de aprovechar esa molécula de glucosa. Se tienen que dar unas condiciones como por ejemplo tiene que haber oxígeno. Por supuesto, tiene que haber mitocondrias. Hay tejidos que no tienen muchas mitocondrias. Entonces van a poder romper la glucosa para obtener energía, pero sin mitocondrias puedo obtener solamente 2 moléculas de ATP. Fíjense cómo vamos de 36 a 2. Pero son tejidos que les alcanza con poquito. La gran mayoría necesitan mucho combustible, entonces tienen mitocondrias. Acá les dejo también la siguiente diapo que te habla que la glucosa también se utiliza como síntesis de otros compuestos. ¿Qué compuestos? Aminoácidos y ácidos grasos. ¿Por qué les dejo esta diapo? Para que tengan en cuenta, primero acá, sepan que esta es la estructura de la glucosa, ¿sí? Esta es la molécula de glucosa. Por otro lado, para que recuerden que yo, cuando me ponga a metabolizar todo esto, se va a mezclar todo va a interactuar con todo, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, yo voy al gimnasio porque quiero ganar masa magra, quiero ganar músculos, quiero hacer hipertrofia, quiero tener mucho músculo. Voy a necesitar consumir hidrato de carbono porque esos son el combustible que me va a permitir fabricar este músculo. Bien, a su vez, yo también puedo utilizar glucosa para fabricar aminoácidos, que los aminoácidos son proteínas. Son del grupo de las proteínas, ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Por otro lado, me comí un plato de fideos, genial, lo digerí, lo rompí, lo transformé en glucosa, energía, excelente. Me comí el segundo plato, ¿qué pasa? Me empieza a sobrar, no necesito tanta energía, ¿qué hago? Lo almaceno como depósito de energía de los hidratos de carbono, que es el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido, ¿sí? Son muchos monosacáridos, de reserva energética, polisacárido de reserva energética. Músculo e hígado son los órganos que van a poder fabricar glucógeno, que van a poder tener esta reserva de hidratos de carbono. ¿Bien? Pero si yo me comí 3, 4 platos de fideo y yo ya tengo todos los depósitos de glucógeno llenos, lo que voy a realizar acá
es lipogénesis, voy a fabricar grasa. Entonces yo con esos fideos, si me sobraron, termino fabricando grasa, ácidos grasos. Entonces, como ven, hidrato, proteína, lípido, todos interactúan en lo que es las interacciones metabólicas. Acá en la siguiente diapo tenemos la estructura química de la glucosa, de la fructosa. Si le prestan atención, se van a dar cuenta que están formadas por las mismas partes. Por eso que se dice que son isómeros. ¿Qué significa isómeros? Iso significa mismas, mero significa partes. Tiene las mismas partes. Monómero, una parte. Polímero, muchas partes. Isómero, mismas partes. ¿Bien? En este caso son isómeros estructurales. Sería como las manos, que tienen las mismas partes pero no son exactamente iguales. Así pasa con la glucosa y la fructosa. Tienen un carbono cambiado de lugar. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, que la fructosa es una acetona y la glucosa es un aldehído, es una aldosa. Ok, ¿y esto qué? ¿En qué lo noto yo? Este pequeño cambio de lugar de ese carbono, de ese carbonilo, le va a dar distintas propiedades endulzantes al hidrato de carbono. La fructosa, por tener el carbono en ese lugar, es mucho más dulce que la glucosa, ¿sí? Tiene un mayor poder endulzante que la glucosa y lo único que cambia es ese carbono. ¿Bien? También pueden encontrar en los libros la parte de isómeros ópticos, ¿bien? Van a empezar a leer que dice D-glucosa, L-glucosa, y esto en verdad es otro tipo de isomería. Yo agarro la molécula de glucosa y le atravieso un láser, un haz de luz, en el cual, si cuando choca se va para la izquierda, se dice que tiene un movimiento levorotatorio, entonces es L-glucosa. Si cuando le atravieso el láser gira para la derecha, tiene un movimiento dextrorotatorio, entonces se le dice que es D-glucosa. En este caso, curso de ingreso, no le vamos a prestar demasiada atención, solamente se los menciono para que sepan que existe otro tipo de isomería y también para que entiendan por qué en el libro y en el cuadernillo se van a encontrar con esto de D-glucosa, L-glucosa, para que entiendan de dónde viene. Se habla de isomería óptica en este caso. Entonces, finalmente yo todos los hidratos de carbono a través del proceso de digestión, que ¿qué es la digestión? Es transformar todo lo que es grande y complejo en algo pequeño y simple. A ese arroz, a ese fideo, yo lo empiezo a masticar, a romper, empiezan a actuar enzimas que lo van rompiendo y lo voy a terminar transformando ¿en qué? En glucosa. ¿Bien? Y otros monosacáridos, fructosa, galactosa. ¿Por qué digo glucosa? Porque es el más abundante. Eso es un proceso de digestión. Transformar algo complejo y grande en algo pequeñito y simple en el aparato digestivo. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, la digestión de los hidratos de carbono. Pero para poder ver la digestión y entender la digestión de los hidratos de carbono, yo tengo que tener bien en clara la estructura. ¿Qué es lo que voy a romper? ¿Cómo voy a poder romper algo y voy a identificar sus partes si no conozco sus partes? Y ahí es donde quiero que me acompañen un poquito a ver cómo es la estructura, sobre todo de estos hidratos de carbono complejos, los de la base de la pirámide, los polisacáridos. ¿Se acuerdan que teníamos almidón amilosa y almidón amilopectina? Bueno, el almidón amilosa tiene una estructura lineal, son muchas moléculas de glucosa, de monosacáridos, unidas por un enlace, ¿sí? Hay un enlace que me va uniendo esta glucosa con esta, después otro enlace me lo une con esta, otro enlace con esta, y así se me forma una cadena de monosacáridos que es un polisacárido, una estructura lineal. Ese es el almidón amilosa. ¿Cómo se llaman esos enlaces? Son enlaces glucosídicos o glucídicos, en los cuales se va a unir el carbono 1 de una molécula de glucosa con el carbono 4 de la otra molécula de glucosa. Por eso el enlace se llama alfa 1,4. Enlace alfa 1,4 es el enlace que me va a unir a los monosacáridos de manera lineal. Por otro lado, vamos a tener una estructura más compleja, que es el del almidón amilopectina. El almidón amilopectina tiene dos tipos de enlaces. Parte de la base del enlace alfa 1,4, de la estructura lineal, igual que el almidón amilosa,
pero tiene ramificaciones. Sería como un árbol que tiene su tronco con estructura lineal y tiene sus ramas, sus ramificaciones, que tienen otro tipo de enlace. El enlace de la rama, de la ramificación, donde sale la rama, es un enlace alfa 1,6. Después de ese alfa 1,6 que me unió a la rama con el tronco principal, voy a seguir con enlaces alfa 1,4 porque sigue la rama de una manera recta y lineal. ¿Bien? Entonces, en el almidón amilosa voy a tener enlaces alfa 1,4 y en el almidón amilopectina voy a tener enlaces alfa 1,4 y también enlaces alfa 1,6, justamente en las ramificaciones.